Ya sabes, durante mucho tiempo, la mayoría de nosotros creímos que todo lo que hay acerca de Jesús estaba en la Biblia. Que lo que hay es todo. Lleno. Cerrado. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay más? Que hay otros textos, otros relatos, escritos por personas que vivieron en esa época, o muy cerca de ella. Personas que también contaron sus versiones de la historia de Jesús, de los discípulos, de lo que vieron, de lo que sintieron. Estos textos se llaman Evangelios apócrifos. El nombre parece complicado, ¿verdad? Pero es simple. Apócrifo significa algo como oculto, oculto, no reconocido oficialmente. Fueron escritas hace muchos, muchos siglos, la mayoría de ellas entre el siglo I y el siglo III después de Cristo. Y lo más interesante, también hablan de Jesús. Solo, diferente a como lo conoces. En estos evangelios, Jesús a veces no realiza milagros. En otros, enseña cosas que nunca escuchamos en los evangelios que se encuentran en la Biblia. En algunos aspectos es más humano. En otros, más místicos, más profundos. Es como si fueran otras lentes, otras ventanas para mirar la misma historia, pero desde ángulos completamente diferentes. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué estos textos no están en la Biblia? ¿Por qué casi nadie habla de ellos? Pero eso es lo que descubriremos en el próximo capítulo. Y entonces la conversación empieza a volverse aún más seria. Ahora que ya sabes qué son los evangelios apócrifos, vayamos a la pregunta candente. ¿Por qué la Iglesia los prohibió? Imagínense esto, estamos en el siglo IV. Han pasado más de 300 años desde la muerte de Jesús. Y durante todo este tiempo, las comunidades cristianas de todo el mundo estaban leyendo textos diferentes. Algunos leen lo que ahora llamamos el Evangelio de Juan. Otros leen el Evangelio de Tomás. Algunos siguieron los escritos de María Magdalena. Otros, el de Felipe, o incluso el de Judas. Todavía no existía la Biblia. El cristianismo era un mosaico. Diverso. Vivo. Plural. Pero entonces, el Imperio Romano decidió que era hora de organizar todo esto. Unificar. Control. Fue entonces cuando los líderes de la Iglesia se reunieron en concilios, como el famoso Concilio de Nicea, y decidieron: estos textos entran. Esos no. Pero piénsalo. ¿Cómo eliges lo que entra en la palabra de Dios? ¿En base a qué? La respuesta es dura, pero hay que decirla con claridad: doctrina, control y poder. Los textos que se consideraban peligrosos, que presentaban ideas diferentes, ideas que permitían mayor libertad de pensamiento o que mostraban un Jesús que no encajaba en la narrativa oficial, simplemente se dejaban de lado. Eliminado. O peor aún, llamada herejía. ¿Quieres un ejemplo? El Evangelio de María Magdalena. En ella aparece como una discípula cercana y sabia, quizá incluso más comprensiva del mensaje de Jesús que los mismos apóstoles varones. Ahora pensemos, en una época dominada por estructuras patriarcales, ¿qué lugar tendría una mujer como líder espiritual? O el Evangelio de Judas, lo cual dice que Judas no traicionó a Jesús, sino que hizo exactamente lo que Jesús le pidió. Una idea revolucionaria, inaceptable para el poder de la época. Estos evangelios no fueron prohibidos porque fueran erróneos. Fueron prohibidos porque eran peligrosos. Porque un Jesús muy humano, o muy divino, podía hacer tambalear las estructuras de la iglesia que se estaba construyendo. Una iglesia que necesitaba reglas, orden, control sobre la fe de la gente. Lamentablemente, la historia no siempre ha sido escrita para mostrar la verdad. A menudo se escribía para mantener el poder. Y entonces te preguntas: ¿qué decían exactamente estos textos que resultaban tan amenazantes? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Ahora que ya sabes qué son los evangelios apócrifos, y por qué fueron prohibidos, es hora de abrir estos textos, escuchar lo que realmente dicen. Sin miedo, sin filtros, solo la palabra, desnuda y cruda. Vamos a empezar con Evangelio de Tomás. Este texto es curioso, diferente a todo lo que hayas leído antes. ¿Sabes por qué? Porque él no cuenta milagros. No existe ninguna narración sobre Jesús caminando sobre el agua, sanando a los ciegos o multiplicando los panes. Nada de eso. El Evangelio de Tomás es una colección de frases, enseñanzas secretas, palabras que, según el texto,
Jesús solo se lo habría dicho a sus discípulos más cercanos. Y hay uno de ellos que es fuerte, acérrimo. Él dice, quien busca, encontrará. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido. ¿Lo sientes? No es una fe impuesta desde fuera. Es una búsqueda interna. Es como si dijera, la verdad está dentro de ti. No hay necesidad de templo. No hay necesidad de mediadores. Solo mira dentro. Ahora piensa, ¿cómo podría una iglesia que quisiera controlar la fe aceptar un texto así? Y no termina ahí. También existe el Evangelio de Judas. Sí, ese Judas. El traidor. Pero aquí, él no es el villano. De lo contrario, en este Evangelio, Judas es el único discípulo que realmente entender Jesús. Él es el único que tiene el coraje de llevar a cabo el plan, incluso sabiendo que sería odiado por ello. Jesús lo mira, y le dice algo así como, los superarás a todos. Sacrificarás el cuerpo del hombre en quien habito. Es impactante, es inquietante, pero también es profundo. ¿Y si Judas no fuera un traidor, sino un instrumento consciente de la misión de Jesús? Y hay más. El Evangelio de María Magdalena. Este es quizás el más silenciado de todos. María no es solo una seguidora. Ella es una líder. Ella entiende lo que los otros discípulos no pueden. Ella le habla a Jesús como a un igual. Y los otros hombres se sienten incómodos. Pedro, por ejemplo, pregunta, ¿por qué la ama más que a todos nosotros? ¿Te imaginas el impacto que esto tendría? Estos textos aportan una visión más cercana, más espiritual, menos institucional de Jesús. No anulan la fe, la desafían, lo expanden. Y tal vez por eso han estado enterrados durante siglos. Pero ahora, están volviendo a la luz. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para escuchar lo que tienen que decir? Después de todo esto, viene la pregunta que no se puede ignorar. ¿Estamos preparados para la verdad? Porque, mira, estos textos que hemos hablado aquí, el de Tomás, el de Judas, el de María Magdalena, no están tratando de destruir la fe. Todo lo contrario. Ellos quieren ampliarlo. Quieren mostrar que Jesús fue más que un personaje atrapado en 4 evangelios. Más que una figura moldeada por doctrinas. Más que una idea repetida domingo tras domingo en el altar. Estos textos muestran que Jesús fue entendido de diferentes maneras por diferentes personas. Algunos lo vieron como un maestro iluminado. Otros, un mensajero divino. Otros dicen que es un hombre profundamente humano, pero de espíritu elevado. Y todo esto es fe. Todo esto es búsqueda. Todo esto es parte de una historia más grande. El problema es que a lo largo de los siglos nos han enseñado a aceptar una única versión. No debe cuestionarse. No debe explorarse. Como si pensar fuera peligroso. Como si dudar fuera un pecado. Pero ¿qué pasa si es justo lo contrario? ¿Y si la verdadera fe comienza cuando te permites cuestionar? Cuando no tienes miedo de mirar a los lados, hacia atrás, hacia adentro? Porque veréis, la historia que conocemos la escribieron los vencedores. Por aquellos que tenían el poder. Por aquellos que decidieron lo que usted podía o no podía leer, saber, creer. Y ahora que estos evangelios perdidos están regresando. Ahora que tenemos acceso a lo que estaba oculto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ignorarlo, como si nada hubiera pasado. O escuchar, con el corazón abierto, con la mente atenta, con el coraje de quien quiere ver más allá del velo. Esta serie, Fe Prohibida, no se trata de derribar tu fe. Se trata de liberarla. Demuestra que la verdadera fe no necesita muros. Ella necesita la verdad. Y la verdad, a veces duele. Pero siempre libera. Ahora dime, ¿cuántas otras verdades han sido borradas de la historia? ¿Cuántas páginas fueron arrancadas antes de que pudiéramos leerlas? Estás empezando a ver. Está despertando. Pero esto es solo el comienzo. Si esta verdad te tocó, aunque sea un poquito, si esa duda resonaba dentro de ti, entonces tienes que quedarte con nosotros. Suscríbete ahora y sigue la serie Fe Prohibida. Porque aquí no repetimos lo que siempre se ha dicho. Revelamos lo que intentaron ocultar. La historia no ha terminado. Ella simplemente fue silenciada. Y ahora, es hora de escuchar.